tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de esas novelas que generalmente rehusamos hablar mucho, de un gran clásico de la literatura norteamericana, pero bueno, creo que hay que reseñarla y hay que incluirles en este canal. Esta novela es Lolita, de Vladimir Nabokov, que fue publicada por primera vez en 1955. Como les decía, pues obviamente es un clásico de la literatura norteamericana, un clásico de la literatura en inglés, precisamente escrita por un autor ruso. Entonces, bueno, pues ¿de qué va esta historia? Esta historia, como sabemos, cuenta la relación de amor, la relación pasional entre Humbert y Lolita, quien es, él es un hombre de 37 años y ella es tan solo una niña de 12, 13 años. Entonces, bueno, ya de por sí el tema es difícil de tratar, el tema es complicado, ¿no? Por este asunto de la diferencia de edades. Pero ahora creo que esta novela debe de leerse desde una perspectiva diferente. No nada más habla de esto, no nada más es una novela donde nos están insinuando que este hombre abusa de Lolita, que es tan solo una niña. Esta novela es muchísimas cosas más. Regresé a ella porque escuché al escritor Rodrigo Fresán diciendo que Lolita es la mejor novela norteamericana, lo cual me llamó muchísimo la atención y creo que en parte tiene razón, ¿no? Es increíble, es como cuando preguntan cuál es la mejor novela mexicana y hay gente que hace referencia a los detectives salvajes de Roberto Bolaño, quien era chileno, ¿no? Entonces esa es la mejor novela mexicana contemporánea. Creo que lo mismo pasa aquí un poco con Lolita. Es una novela que está escrita por un ruso. Como sabemos, Vladimir Nabokov llega a Estados Unidos y bueno, él tiene que aprender el idioma, se enamora del país, se enamora también del lenguaje, obviamente, y solo escribió 3 novelas en inglés. Todo lo demás siempre lo siguió escribiendo en ruso. De hecho, él participó en la traducción de sus textos del ruso al inglés y bueno, una de las 3 novelas que escribe originalmente en este idioma es Lolita. Incluso en una entrevista, el mismo Nabokov en un texto dice que, bueno, Lolita también es una novela que habla de su relación amorosa con el idioma, con el inglés, ¿no? Aquí es la prueba de que, bueno, alguien que aprende un idioma como segundo idioma perfectamente puede dominarlo y puede lograr una maestría increíble a la hora de regalarnos una novela como esta. Entonces, bueno, la novela, como les decía, también, y en las palabras de Rodrigo Fresán, dice es que es la mejor novela norteamericana. Entiendo porque, bueno, también es una novela de viajes, ¿no? Hay un punto en el que Lolita y Humbert viajan por todo el país, cruzan Estados Unidos y llegan hasta California y nos va contando todas las aventuras que van pasando en todos estos lugares donde van parando. Entonces sí, es una novela que nos retrata muy bien lo que es la sociedad norteamericana de la posguerra, de los 50, 60, entonces 40 también. Entonces nos cuenta sobre esta hipocresía y todo lo que, cómo se va construyendo esta sociedad norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la novela empieza muy apabullante, ¿no? Porque estás viendo como lector que Humbert está en la cárcel y él nos está contando la historia desde ahí, nos va a contar cómo llegó a conocer a Lolita y qué es lo que sucedió para que él terminara encarcelado. Obviamente esto, hay varias adaptaciones en el cine y bueno, es claro que está la gran adaptación y la gran actuación que hace Jeremy Irons de Humbert, que bueno, obviamente tuvieron que quitar muchas de estas partes y una de ellas es esta, ¿no? Este inicio donde abre la novela contándonos que está narrando desde la cárcel. Y bueno, así se va contando la historia. Este narrador además tiene una voz en primera persona y una voz en tercera persona, lo cual lo hace bastante interesante y al mismo tiempo dices, ¿por qué Nabokov está teniendo estas dos voces narrativas? Tal vez para distanciarse él mismo, pero creo también que es para que el lector se distancie de lo que está pasando, porque obviamente pues lo que sucede es un hecho que puede causar muchísima consternación, no es algo normal, no es una conducta normal. Ahora, ¿por qué Humbert llega a esto? ¿Por qué se enamora o se obsesiona de Lolita y nos va a contar toda esta historia? Bueno, porque al inicio también de la novela él nos dice que su primer amor fue una niña, cuando él era un muchacho de unos 13, 14 años, fue una niña que se llamaba
Annabelle, que conoció en la playa en Francia, y se enamora de ella y desafortunadamente ella muere muy joven. Aquí es donde ya hay una clarísima referencia a Edgar Allan Poe, y lo que podemos ver es que Vladimir Nabokov era un gran admirador de Edgar Allan Poe. Muchos de ustedes deben saber del poema Annabel Lee, que es una mujer que muere muy jovencita, también a la orilla del mar, y bueno, también sabemos la historia personal de Poe, donde él se enamora de su prima, él siendo mucho mayor que ella, se casan teniendo que hacerlo como un poco a escondidas, y bueno, ella también tiene una muerte muy prematura, muere muy joven, y eso es lo que va a trastornar a Edgar Allan Poe por toda su vida. Entonces, refiere mucho a esto, refiere al poema de Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, por eso el primer amor de Humbert se llama Annabel. Hay muchos guiños a la literatura de Edgar Allan Poe, incluso el mismo nombre, ¿no? Humbert puede estar haciéndonos una referencia al personaje de Poe, William Wilson, ahora que también repite los nombres. ¿Por qué se llama Humbert? Bueno, porque representa las dos caras de la moneda, ¿no? Es su lado racional y su lado instintivo que van a estar conviviendo con él, y él tiene esta lucha sobre lo que debe ser y lo que él está sintiendo y cuáles son sus deseos y sus instintos. Entonces así inicia esta novela. Quiero decir que es una novela sumamente descriptiva, hay un gran manejo del lenguaje. El personaje de Humbert es un especialista en literatura francesa, llega a Estados Unidos para hacer un libro, digamos, de texto para estudiantes norteamericanos sobre literatura francesa, entonces también es un investigador, y de ahí que escriba de esta manera, ¿no? Ese es el gran acierto de esta novela. Si nosotros leyéramos hechos tan crueles como estos, escritos de otra manera o no con esta prosa hermosísima, probablemente no nos causarían el mayor interés, si quisiéramos, nos causarían mucho estrés. Aquí no sucede así, porque bueno, él maneja el lenguaje extraordinariamente. Ahora, la novela también está cargada de frases y de palabras en francés que también te van distrayendo y vas queriendo entender el significado. Entonces Humbert es un tipo que se da de culto, de arrogante, de guapo, y entonces también tú como lector vas siguiendo esa historia de Humbert. Entonces él llega a Estados Unidos, la casa donde originalmente se iba a quedar se incendia, no está disponible, y entonces llega a vivir a casa de la familia Hayes, donde está la madre, quien es Charlotte Hayes, con su hija que se llama Dolores, que conocen como Lolita Lowe, etcétera. Y de ahí él, bueno, pues está obsesionado con Lolita, se queda a vivir en la casa, incluso se casa con la mamá, con Charlotte, para poder estar cerca de la niña, y así se van desarrollando todas estas situaciones. Charlotte es una mujer que es totalmente irrisoria, ¿no? Es impresionante cómo Nabokov retrata a las mujeres mayores, digamos de 30, 40 años, cómo las retrata como mujeres que son totalmente absurdas. Todas las exageraciones posibles están puestas ahí en Charlotte, en esta mujer mayor, la mamá de Lolita, y cómo le provoca repulsión al narrador, mientras que Lolita, que es tan solo una niña, lo tiene totalmente embrujado, hipnotizado, ¿no? Y bueno, suceden cosas, y así quedan solos Humbert y Lolita, y empiezan a recorrer Estados Unidos y se van quedando en los moteles, en la carretera y demás. En una de estas situaciones conocen a Quilty, quien va a ser un personaje que va a cambiar un poco la historia, porque bueno, ellos estaban ya viajando por Estados Unidos, cambia un poco o un mucho la historia, esto no es un spoiler, pero bueno, al final termina muerto, y es interesante, ¿no? Este nombre de Quilty, que tiene que ver con guilty en inglés, que quiere decir culpable. Entonces es un hombre que es un depravado sexual y que va a tratar de engatusar a Lolita, y de ahí se deriva digamos que el desenlace de la historia. Ahora, la novela está dividida en dos partes. A mí me gusta mucho más la segunda parte de la novela. La primera parte me parece que es muy de introducción y de descripción. La segunda parte es este viaje que hacen por Estados Unidos, que bueno, también nos va dando un panorama de qué es la sociedad norteamericana de ese tiempo, de la posguerra, y como les decía, va acercándonos al desenlace
hace, ¿no? Es una historia, una relación que no se puede sostener, la diferencia de edades es increíble y son personajes que además dices cómo es que están actuando de esta manera, pero creo que aquí se refleja muy bien cómo es que se van construyendo y qué es lo que va sintiendo cada uno de ellos. Lo increíble que hace Nabokov en Lolita es que son personajes que permanecen vivos, ¿no? O sea, Humbert y Lolita son personajes que existen para nosotros, están ya en el imaginario colectivo, y si tú hablas de ellos, cualquier persona, aunque no haya leído la novela ni haya visto las películas, sabe de quién estás hablando y sabe de qué se trata de estos personajes y esta novela. Entonces, bueno, creo que hay que leer Lolita, seguir leyéndola desde otra perspectiva. No solamente es sobre el abuso sexual de Humbert a Lolita, sino de toda esta construcción de personajes, de este manejo del idioma increíble de alguien que no tiene el inglés como lengua materna. También, bueno, no vamos a olvidar la prosopopeya, ¿no? Que es la especialidad de Nabokov, donde las cosas inanimadas toman vida y entonces tienen sentimientos, y un cartel, un billboard en la carretera puede casi sentir tristeza, y entonces eso tiene mucha repercusión en ti como lector y cómo percibes esta historia. Entonces hay que seguir leyendo Lolita, es un clásico, hay que verlo desde esta perspectiva de la construcción de los personajes, del manejo del idioma y de cómo nos da una fotografía de la sociedad estadounidense. Ojalá se animen a leerla, ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.